¿Alguna vez te has preguntado por qué el peso de la culpa parece crecer cada día, incluso cuando intentas olvidar los errores del pasado? ¿Por qué esa voz interior no se calla, susurrando que no mereces el perdón, que cruzaste una línea sin retorno? Si estás viendo este vídeo, es porque algo en tu corazón reconoce que existe una herida profunda, un abismo entre quién eres y quién deberías ser, un dolor que ni el tiempo ni las distracciones consiguen curar completamente. Quiero que sepas, antes que nada, que este sentimiento que cargas no es señal de debilidad, es señal de que tu alma aún está viva, aún es capaz de discernir entre el bien y el mal, aún anhela la luz incluso cuando se encuentra perdida en las sombras. Millones de personas alrededor del mundo cargan este mismo peso, esta misma angustia silenciosa que los despierta de madrugada y los acompaña durante el día como una sombra persistente. No estás solo en este camino, y más importante aún, no estás condenado a cargar este fardo para siempre. Cuando miramos las páginas sagradas de la historia humana, encontramos figuras que caminaron por senderos similares al tuyo. David, el rey arrepentido, cometió adulterio y asesinato, quebrantando dos de los mandamientos más sagrados. Pedro, el valiente discípulo, negó conocer a Jesús 3 veces en el momento más crítico. Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol, persiguió y mató a cristianos inocentes. Y aún así, todos ellos encontraron el camino de regreso a casa. Todos experimentaron la transformación radical que proviene del arrepentimiento sincero. Lo que estás viviendo no es solo un problema psicológico o emocional que puede resolverse con técnicas de autoayuda o pensamiento positivo. Es una batalla espiritual que se desarrolla en las profundidades de tu alma, un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas que habitan dentro de ti. Es el eco de una separación ancestral, el recuerdo doloroso de que fuimos creados para algo más grande, para una comunión perfecta con el Creador, y que nuestros errores y pecados crearon un abismo que parece insalvable. San Agustín, ese gigante de la fe que tocó millones de corazones alrededor del mundo, enseñó que el arrepentimiento sincero no es solo un cambio de comportamiento, sino una revolución completa del corazón. Es la diferencia entre simplemente lamentar las consecuencias de nuestros actos y experimentar una transformación profunda que nos reconecta con nuestro propósito original. Pero, ¿por qué este proceso es tan difícil? ¿Por qué parece que algunas personas pueden fácilmente pasar página, mientras otras quedan atrapadas en ciclos interminables de culpa y vergüenza? La primera razón por la que el arrepentimiento verdadero es tan desafiante está relacionada con el orgullo profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana. Desde el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres eligieron confiar en su propia sabiduría en lugar de obedecer al Creador, el orgullo se convirtió en una herida primordial que infecta todos los aspectos de nuestra existencia. Arrepentirse sinceramente significa reconocer que no somos los arquitectos de nuestra propia salvación, que nuestra fuerza de voluntad y buenas intenciones no son suficientes para purificarnos. Significa admitir que somos completamente dependientes de la gracia divina, y esto va contra todo lo que nuestra cultura moderna nos enseña sobre autonomía y autosuficiencia. Cuando intentas arrepentirte, pero sientes una resistencia interior, una voz que susurra que puedes resolverlo todo solo, que solo necesitas esforzarte más, estás enfrentando esta antigua batalla entre el orgullo y la humildad. Es como si hubiera dos naturalezas guerreando dentro de ti, una que clama por independencia y control, y otra que reconoce su necesidad desesperada de un Salvador. Esta tensión no es señal de que no eres sincero en tu deseo de cambio, sino evidencia de que estás librando la batalla más importante de tu vida espiritual.
La segunda razón que hace el arrepentimiento tan complejo es la naturaleza engañosa del corazón humano, que frecuentemente confunde remordimiento con arrepentimiento verdadero. El remordimiento es una emoción que surge cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, cuando el dolor y la vergüenza se vuelven insoportables. Es como Judas, que sintió tanto remordimiento después de traicionar a Jesús que se ahorcó, pero nunca llegó al arrepentimiento genuino que lo llevaría de vuelta a los brazos del Maestro. El arrepentimiento verdadero, por otro lado, no es sólo una reacción emocional a las consecuencias, sino un cambio fundamental de dirección que nace de la comprensión de que nuestros pecados no sólo nos perjudican, sino que rompen el corazón de Dios. Es como el hijo pródigo que, incluso cuando estaba hambriento y desesperado, no volvió a casa solo por su necesidad física, sino porque reconoció que había pecado contra el cielo y contra su Padre. Cuando sientes remordimiento, estás enfocado en las consecuencias. Cuando te arrepientes verdaderamente, estás enfocado en la relación rota con tu Creador. Es por eso que muchas personas quedan atrapadas en ciclos viciosos de culpa, porque confunden el dolor emocional con transformación espiritual. Sienten mucho, pero no cambian de dirección. Lloran mucho, pero no se vuelven genuinamente a Dios. La tercera razón profunda por la que el arrepentimiento auténtico es tan raro está relacionada con el miedo a enfrentar la magnitud real de nuestra condición espiritual. Es más fácil lidiar con pecados superficiales, con fallas menores que podemos racionalizar o minimizar, que confrontar la realidad de que estamos fundamentalmente separados de Dios por nuestra naturaleza pecadora. Muchas personas intentan arrepentirse de actos específicos sin reconocer que esos actos son solo síntomas de una enfermedad espiritual más profunda. Es como intentar curar una infección tratando solo los síntomas en la superficie de la piel, ignorando que la causa real está circulando por la sangre. El arrepentimiento verdadero exige que miremos al espejo de la ley de Dios y reconozcamos no solo que hicimos cosas malas, sino que somos personas quebradas que necesitan un milagro divino para ser restauradas. Esto aterra a muchos, porque significa renunciar a la ilusión de que somos básicamente buenos y solo necesitamos algunos ajustes. Significa reconocer que, sin la gracia transformadora de Dios, somos incapaces de producir el cambio real que nuestra alma anhela. Es por eso que Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No porque la riqueza material sea intrínsecamente mala, sino porque a menudo nos permite crear capas de protección que nos impiden confrontar nuestra verdadera condición espiritual. La cuarta razón que explica la dificultad del arrepentimiento sincero es la influencia de las heridas emocionales no sanadas que distorsionan nuestra percepción de Dios y de nosotros mismos. Muchas personas cargan profundas cicatrices de rechazo, abandono, abuso o negligencia que crean filtros a través de los cuales interpretan todas las experiencias espirituales. Cuando alguien creció en un ambiente donde el perdón era condicional, donde el amor necesitaba ser conquistado a través del esfuerzo, donde la aceptación dependía de ser lo suficientemente bueno, se vuelve casi imposible comprender la naturaleza radical de la gracia divina. Estas heridas susurran mentiras como: primero debes arreglarte para ser aceptado por Dios. Si realmente cambiaras, no cometerías los mismos errores. Dios está cansado de perdonarte. Ya agotaste tus oportunidades. Estas mentiras se infiltran en el proceso de arrepentimiento y lo sabotean desde adentro, haciendo que la persona quede atrapada en ciclos de autoflagelación espiritual.
en lugar de correr a los brazos amorosos del Padre Celestial. Es como intentar ver un hermoso jardín a través de ventanas sucias. La belleza está ahí, pero nuestra visión está distorsionada por las marcas del pasado. El arrepentimiento verdadero a menudo requiere no solo que reconozcamos nuestros pecados, sino que también permitamos que Dios cure las heridas que nos impiden recibir su perdón. Es un proceso de doble sanación. La sanación de la culpa por los pecados cometidos y la sanación de las heridas que nos impiden creer que somos verdaderamente perdonados. La quinta y quizás más sutil razón por la que el arrepentimiento genuino es tan desafiante está relacionada con el hecho de que exige que abandonemos no solo nuestros pecados obvios, sino también nuestros mecanismos de afrontamiento, nuestras estrategias de supervivencia, nuestros ídolos ocultos que nos dan una sensación de control y seguridad. Muchas veces, nuestros pecados no son solo actos de rebelión, sino intentos desesperados de encontrar vida, propósito y significado fuera de Dios. La persona que miente compulsivamente puede estar intentando controlar cómo los demás la perciben, porque su identidad está basada en la aprobación ajena. Aquel que se entrega al vicio puede estar intentando escapar de un dolor emocional que parece insoportable. El individuo que busca poder y control sobre otros puede estar intentando llenar un vacío que solo Dios puede satisfacer. El arrepentimiento verdadero significa no solo detener estos comportamientos, sino encontrar en Dios aquello que estábamos buscando a través de medios equivocados. Es como pedirle a alguien que se está ahogando que suelte la tabla podrida a la que se está agarrando y confíe en que lo salvarás. Aunque la tabla no esté realmente ayudando, proporciona una ilusión de seguridad que es difícil de abandonar. Es por eso que el arrepentimiento a menudo viene acompañado de una sensación de muerte, porque de alguna manera estamos muriendo a maneras antiguas de encontrar significado y vida, confiando en que Dios nos dará algo infinitamente mejor a cambio. Comprender estas razones profundas no es para desanimarte, sino para ayudarte a reconocer que la batalla que estás librando es real, significativa y digna de ser peleada. Cada obstáculo que enfrentas en el camino del arrepentimiento verdadero es en realidad una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Dios de una manera más profunda. Cuando reconoces que tu orgullo se resiste a la humildad necesaria para el arrepentimiento, puedes clamar por la gracia que rompe el corazón de piedra y lo sustituye por un corazón de carne. Cuando percibes que estás confundiendo remordimiento con arrepentimiento, puedes pedirle al Espíritu Santo que revele la diferencia y te guíe a un verdadero cambio de dirección. Cuando te sientes paralizado por el miedo a enfrentar la magnitud de tu condición espiritual, puedes recordar que Dios ya lo sabe todo sobre ti y aún así te ama incondicionalmente. El arrepentimiento sincero no es un evento único, sino un estilo de vida, una postura constante de humildad y dependencia de Dios que reconoce nuestra necesidad continua de su gracia. Es como respirar, algo que necesitamos hacer continuamente para mantener nuestra vida espiritual saludable. No se trata de alcanzar una perfección que nos haga dignos del amor de Dios, sino de vivir en una honestidad radical que nos mantiene conectados a la fuente de toda vida y transformación. San Agustín frecuentemente ilustraba el arrepentimiento usando la imagen de dar media vuelta. Imagínate que estás caminando por un camino oscuro, alejándote cada vez más de la luz. El arrepentimiento es el momento en que te detienes, reconoces que vas en la dirección equivocada y deliberadamente te das la vuelta para caminar hacia la luz.
no es solo dejar de caminar en la dirección equivocada. Es activamente elegir una nueva dirección. Y aquí está la belleza de la gracia. En el momento en que te das la vuelta hacia Dios, aunque todavía estés lejos, Él ya está corriendo hacia ti, como el padre del hijo pródigo que lo vio desde lejos y corrió para abrazarlo. El proceso de arrepentimiento sincero a menudo comienza con lo que los maestros espirituales llaman convicción del Espíritu Santo. Es ese momento en que, a través de la palabra de Dios, de un sermón, de una conversación o incluso de un momento de silencio, de repente ves tus pecados como Dios los ve. No es condenación, aunque pueda ser doloroso, sino revelación. Es como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura y pudieras finalmente ver no solo la suciedad acumulada, sino también la belleza del cuarto que estaba escondida en la penumbra. Esa convicción es, en realidad, un regalo de Dios, una muestra de su amor, porque Él se preocupa lo suficiente por ti como para no dejarte cómodo en el pecado que está destruyendo tu vida. Cuando esa convicción llega, tienes una elección crucial. Puedes endurecer tu corazón, justificar tus actos, culpar a otros o a las circunstancias, o puedes responder con humildad y apertura. La respuesta humilde es lo que la Biblia llama tristeza, según Dios, que es diferente a la tristeza mundana. La tristeza mundana se centra en las consecuencias y frecuentemente lleva a la desesperación. La tristeza, según Dios, se centra en la relación rota con Dios y lleva al arrepentimiento, que no deja pesar. El verdadero arrepentimiento siempre implica tres elementos esenciales que trabajan juntos como una cuerda de tres cabos que no se rompe fácilmente. El primero es el reconocimiento intelectual del pecado. Tu mente comprende que has violado la ley de Dios y que has roto la relación con Él. No es solo admitir que cometió errores o que nadie es perfecto, sino reconocer específicamente que tus actos fueron pecaminosos a los ojos de un Dios santo. El segundo elemento es el dolor emocional por el pecado. Tu corazón se entristece genuinamente, no solo por las consecuencias, sino por el hecho de haber ofendido a Dios, que te ama. Es el dolor de saber que has herido a aquel que murió por ti. El tercer elemento es el cambio volitivo. Tu voluntad deliberadamente elige apartarse del pecado y volverse a Dios. Es una decisión consciente de abandonar el pecado y buscar una nueva forma de vivir. Pero aquí hay algo que mucha gente no comprende sobre el arrepentimiento. No necesitas dejar de pecar completamente antes de venir a Dios. De hecho, eres incapaz de hacerlo sin su ayuda. El arrepentimiento verdadero es venir a Dios exactamente como estás, quebrado, confundido, todavía luchando, pero con un corazón honesto que desea cambiar. Es como un niño que ha roto algo precioso y viene al padre, no porque ya haya reparado el objeto, sino porque reconoce que hizo algo malo y necesita ayuda para arreglar las cosas. El perdón de Dios no es algo que debas conquistar a través del arrepentimiento perfecto. El perdón ya fue conquistado por Jesús en la cruz. Tu arrepentimiento es simplemente la forma en que te apropias de lo que ya te ha sido dado gratuitamente. Es como recibir un regalo. No trabajas para merecerlo, simplemente extiendes las manos para recibirlo. La diferencia es que tus manos necesitan estar abiertas y a menudo están cerradas en puños de orgullo, miedo o vergüenza. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no solo pagó el precio por tus pecados, sino que rompió el poder que tenían sobre ti. Tus pecados ya fueron juzgados y condenados en la persona de Cristo. Cuando te arrepientes sinceramente y pones tu fe en Jesús, no solo estás siendo perdonado, estás siendo declarado justo, limpio, hijo de Dios.
Es una transformación legal y espiritual completa que ocurre instantáneamente, aunque tus experiencias emocionales y conductuales de esta realidad pueden tardar en alinearse. El proceso de vivir esta nueva identidad es lo que llamamos santificación, el crecimiento gradual a la semejanza de Cristo. Habrá momentos en que fallarás de nuevo, cuando parezca que nada ha cambiado, cuando la vieja naturaleza reafirme su presencia. Pero cada vez que esto suceda, puedes volver al mismo lugar de arrepentimiento y gracia. No es como si hubieras agotado tus oportunidades o decepcionado a Dios más allá del punto de retorno. Es como un niño aprendiendo a caminar. Cada caída es una oportunidad para levantarse e intentarlo de nuevo, sabiendo que el Padre está allí para sostenerlo. Una de las mayores mentiras que Satanás susurra a aquellos que están intentando arrepentirse sinceramente es que ya han perdido muchas oportunidades, que Dios está cansado de perdonarlos, que esta vez fue demasiado lejos. Pero la verdad es que mientras haya vida, mientras tu corazón aún lata, mientras aún seas capaz de clamar a Dios, su misericordia está disponible. La Biblia nos dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, que su amor es más fuerte que la muerte, que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. El arrepentimiento sincero también implica un cambio en tus relaciones y comportamientos. No es suficiente simplemente sentirse mal por lo que hiciste. El verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Si mentiste, comienzas a decir la verdad. Si robaste, haces restitución. Si lastimaste a alguien, buscas reconciliación. Estos frutos no son la causa del perdón de Dios, son el resultado natural de un corazón verdaderamente arrepentido. Es como un árbol que naturalmente produce frutos cuando está sano. A veces, producir estos frutos prácticos puede ser uno de los aspectos más desafiantes del arrepentimiento. Puede significar conversaciones difíciles, consecuencias financieras, pérdida de prestigio, oposición. Pero cada paso de obediencia fortalece tu fe y confirma la realidad de la transformación que Dios está operando en tu vida. Es como ejercitar un músculo. Puede ser incómodo al principio, pero cada repetición lo fortalece. Una de las mayores alegrías del arrepentimiento verdadero es descubrir que Dios no solo perdona, sino que restaura. Él tiene el poder de hacer que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Esto no significa que todas las consecuencias de tus pecados desaparecerán mágicamente, pero significa que Dios puede usar incluso tus fallas pasadas para su gloria y para el bien de otros. José les dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. David, después de su adulterio y asesinato, escribió algunos de los salmos más hermosos sobre el perdón y la misericordia. El arrepentimiento, un proceso de transformación. Santiago usó su experiencia como perseguidor de la iglesia para convertirse en uno de los más grandes evangelistas de la historia. El arrepentimiento también transforma su perspectiva sobre otros que han pecado. Cuando experimentas genuinamente la gracia transformadora de Dios, te vuelves más compasivo con las fallas de los demás. Entiendes que todos estamos rotos, todos necesitamos gracia, todos estamos en un camino de crecimiento. Esto no significa que te vuelves permisivo con el pecado, sino que te conviertes en un canal de la misma gracia que recibiste. A medida que creces en esta vida de arrepentimiento continuo, descubrirás que tu sensibilidad al pecado aumenta. Cosas que antes no te molestaban comienzan a crear incomodidad espiritual. Esto no es una señal de que estás retrocediendo, sino evidencia de que te estás volviendo más semejante a Cristo, que era perfectamente santo.
Es como cuando limpias una ventana. Cuanto más limpia está, más percibes incluso las manchas más pequeñas que antes eran invisibles. Esta creciente sensibilidad puede ser desalentadora si no comprendes que es parte del proceso de santificación. Puedes pensar, debería estar mejor ahora. ¿Por qué todavía lucho con estas cosas? Pero la verdad es que cuanto más creces espiritualmente, más percibes la necesidad continua de la gracia de Dios. Los santos más maduros de la historia fueron también aquellos que se consideraban los mayores pecadores, no porque fueran peores que otros, sino porque veían más claramente la perfección de Dios en contraste con su propia condición. La arrepentimiento verdadero también incluye un cambio en tu devoción y prácticas espirituales. Un corazón genuinamente arrepentido busca naturalmente más de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros cristianos y el servicio. Estas disciplinas no son intentos de ganar el favor de Dios, sino respuestas naturales al amor que recibiste. Es como una persona enamorada que quiere pasar tiempo con su ser amado. No es una obligación, es un deseo. Muchas veces el proceso de arrepentimiento revela áreas de tu vida que ni siquiera percibías que necesitaban transformación. Es como cuando enciendes una luz fuerte en un sótano que no has visitado en años. Descubres cosas que ni siquiera sabías que estaban allí. Dios, en su gentileza, generalmente no nos lo muestra todo de una vez, sino que gradualmente ilumina diferentes áreas que necesitan de su gracia transformadora. El arrepentimiento también puede traer una nueva perspectiva sobre tu pasado. Experiencias dolorosas que atribuías solo a otros o a las circunstancias pueden verse a través de una nueva lente, donde reconoces tu propia contribución. Esto no es para que te vuelvas excesivamente autocrítico, sino para que puedas experimentar una curación completa a través del perdón de Dios en todas las áreas. Una de las marcas más bellas del arrepentimiento sincero es cómo transforma no solo tu relación con Dios, sino tu relación contigo mismo. Muchas personas viven con una voz interior cruel que constantemente las condena y critica. Cuando experimentas el perdón radical de Dios, esa voz pierde su poder. Aún reconoces cuando pecas, pero ya no te paralizas por la vergüenza y el autoodio. Aprendes a verte como Dios te ve, profundamente amado, completamente perdonado, siendo transformado diariamente. Esta nueva perspectiva también afecta cómo lidias con las tentaciones futuras. En lugar de luchar contra el pecado, solo con fuerza de voluntad, que siempre falla eventualmente, aprendes a correr hacia Dios en momentos de debilidad. Desarrollas el hábito de orar. Padre, estoy siendo tentado y sé que soy débil. Por favor, dame tu fuerza y ayúdame a elegir lo que es correcto. Es una dependencia humilde que reconoce tu necesidad continua de la gracia capacitadora de Dios. El verdadero arrepentimiento también produce una pasión por la justicia y la santidad que va más allá de tu propia vida. Comienzas a preocuparte por las cosas que le importan a Dios. Los pobres, los oprimidos, los perdidos. Desarrollas un corazón misionero que quiere compartir la buena noticia de la gracia que transformó tu vida. No está motivado por obligación religiosa, sino por gratitud desbordante. A medida que continúas en este camino de arrepentimiento y crecimiento, descubrirás que Dios frecuentemente te permite ministrar a otros que están pasando por las mismas luchas que tú enfrentaste. Tus cicatrices se convierten en credenciales para ayudar a otros a encontrar curación. Tus fallas pasadas se convierten en puentes de compasión para alcanzar corazones rotos. Es una de las formas más bellas en que Dios redime nuestro pasado doloroso. Habrá momentos en tu camino en que te sentirás como si estuvieras caminando a través de un valle oscuro.
El pecado parecerá más atractivo que nunca. Las viejas tentaciones resurgirán con fuerza renovada. Cuestionarás si realmente has cambiado algo. Estos momentos no son evidencia de que no te has arrepentido sinceramente. Son parte normal de la batalla espiritual que todo cristiano enfrenta. Es en estas horas que necesitas recordar las promesas de Dios, la realidad de tu nueva identidad en Cristo y la fidelidad de aquel que comenzó una buena obra en ti y promete completarla. El enemigo de nuestras almas trabajará incansablemente para desanimarte, hacerte dudar de la sinceridad de tu arrepentimiento, convencerte de que no hay esperanza para ti. Pero necesitas aprender a reconocer estas mentiras y responderlas con la verdad de la palabra de Dios. Cuando Satanás susurre que no has cambiado nada, puedes responder: soy una nueva creación en Cristo. Cuando diga que estás irremediablemente roto, puedes declarar: Dios me está transformando de gloria en gloria. Cuando sugiera que Dios está cansado de perdonarte, puedes proclamar: nada puede separarme del amor de Dios. El arrepentimiento sincero no es solo sobre corregir errores del pasado, es sobre abrazar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Es sobre descubrir tu verdadero propósito como hijo de Dios, sobre encontrar significado y alegría en servir a aquel que te ama incondicionalmente. Se trata de vivir con la confianza de que, pase lo que pase, estás seguro en las manos de un Padre Celestial que nunca te abandonará. Mientras contemplas estas verdades, recuerda que el arrepentimiento no es un destino, sino un camino. Cada día trae nuevas oportunidades para crecer en gracia, para ser más como Jesús, para experimentar más profundamente el amor transformador de Dios. No te desanimes si el progreso parece lento a veces. Dios no tiene prisa. Él está interesado en la transformación profunda y duradera, no en cambios superficiales que no resisten el paso del tiempo. La belleza del Evangelio es que te encuentra exactamente donde estás, pero no te deja donde estabas. No importa cuán profundo hayas caído, cuán oscuro parezca tu pasado, cuán imposible parezca el cambio, la gracia de Dios es más grande que todo eso. Él es especialista en hacer cosas nuevas, en traer vida a situaciones muertas, en crear belleza de las cenizas de nuestras vidas rotas. Hoy puede ser el día en que finalmente dejas de cargar el peso de la culpa y la vergüenza que te ha robado tu alegría y limitado tu potencial. Puede ser el día en que reconoces que intentar salvarte a ti mismo a través de tus propios esfuerzos es una batalla perdida y que la verdadera libertad viene de rendirte completamente al amor redentor de Dios. Puede ser el día en que te quitas la máscara de la autosuficiencia y abrazas la vulnerabilidad liberadora de admitir que necesitas desesperadamente un Salvador. La invitación de Jesús aún resuena a través de los siglos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Él no está esperando que te conviertas en mejor antes de venir. Él está esperando que vengas para que Él pueda hacerte mejor. No está esperando que tengas todas las respuestas. Él es la respuesta. No está esperando que seas fuerte. Él es tu fuerza. El arrepentimiento sincero es simultáneamente lo más difícil y lo más fácil. ¿Qué puedes hacer? Es difícil porque va contra todo en tu naturaleza carnal que quiere mantener el control, preservar el orgullo, evitar la vulnerabilidad. Pero es fácil, porque todo lo que necesitas hacer es dejar de luchar y rendirte al amor de Dios que ya te está persiguiendo, ya está obrando en tu vida, ya está preparando un camino de regreso a casa. Entonces, mientras reflexionas sobre todo esto, permite que tu alma haga la pregunta más importante. ¿No es hora de dejar de cargar solo este
peso que nunca estuviste destinado a soportar y finalmente descubrir la libertad y la paz que vienen de un corazón verdaderamente arrepentido y perdonado.